Según la ECA, Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas, la transparencia es la pieza básica de la responsabilidad social corporativa. Está basada en el acceso a la información que la organización proporciona sobre su comportamiento social y que es permeable a las expectativas sociales. El ejercicio de esta transparencia por parte de las empresas avanza lentamente, aunque cada vez hay más iniciativas para promover y regular esta cuestión. Hoy hablamos de transparencia en la serie Una mirada hacia la responsabilidad social, una serie que realiza la Cátedra Telefónica UNED de Responsabilidad Corporativa y Sostenibilidad en colaboración con la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UNED. Vamos a contar, para hablar de esta cuestión, con la participación de Orencio Vázquez. En primer lugar, es coordinador de una organización que trabaja para su fomento, el Observatorio de Responsabilidad Corporativa. Y también vamos a contar con la participación de Eva Rodicio, jefa de Responsabilidad Corporativa y Calidad de Red Eléctrica de España, una empresa reconocida por sus buenas prácticas en materia de transparencia y de responsabilidad social. Nuestro primer invitado, Orencio Vázquez, es profesor de Economía Aplicada de la UNED, es coordinador del Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa. Esta organización, entre otras actividades, publica anualmente un informe sobre la responsabilidad social corporativa en las memorias anuales de las empresas del IBEX 35. Un informe que, por cierto, coordina nuestro invitado, Orencio Vázquez. Muy buenos días. Buenos días, Isabel. Pues vamos a hablar de transparencia, decíamos en la introducción a este programa, pero lo primero es relacionar la importancia o hablar de esa relación entre responsabilidad social corporativa y transparencia. Y detrás muchas cuestiones. Sí, es una relación o hay una correlación muy directa entre responsabilidad social e información. Varias aproximaciones. La primera es desde el punto de vista de mercado. O sea, la responsabilidad social teóricamente es un proceso de gestión de impactos sobre la sociedad, más allá de sobre los accionistas de la compañía, bueno, cómo impactan en las comunidades, cómo impactan en las administraciones públicas, cómo impactan en la cadena de valor, en los proveedores, etcétera, etcétera. Por lo tanto, para que el propio mercado pueda funcionar correctamente y los inversores o consumidores poder discriminar a aquellas empresas que tienen un impacto más positivo sobre la sociedad que otras o que otros competidores, pues tenemos que tener acceso a la información. Entonces, la relación en ese sentido es una relación que está implícita desde el punto de vista de la responsabilidad social, es facilitar una información que tenga unas características. No solamente con información ya se puede decir que una empresa es transparente. Esa información tiene que ser relevante, tiene que ser material, y con materialidad nos referimos, es un principio básico de la responsabilidad social, que sea importante desde el punto de vista de esos grupos de interés, de esas partes de la sociedad que se ven afectadas por la actividad de la empresa, y tiene que ser comparable, de tal manera que nosotros podamos ir al supermercado o ir a comprar un coche o ir a comprar un jersey y poder decidir si lo compro en esta empresa o en esta otra empresa, porque es más responsable. ¿Cómo gestionan las empresas la transparencia dentro de su responsabilidad social corporativa o sus códigos de conducta? Y la segunda cuestión es si lo implementan o no. La información tiene, bajo mi perspectiva, que cumplir un principio que es un principio de rendición de cuentas. Entonces, en ese principio de rendición de cuentas, como empresa, pues debes transmitir al mercado, a tus grupos de interés, a la sociedad en general, qué es lo que ha sucedido durante un espacio temporal. Normalmente ese espacio temporal es durante el ejercicio, ¿no? En las memorias que se presentan en las juntas generales de accionistas. Y esa información puede ser buena o puede ser mala. Es igual que cuando hablamos del ámbito de información financiera. Bueno, pues yo tenía unos objetivos, un presupuesto, y ha habido unas desviaciones positivas o negativas. Y en función de esas desviaciones explicas qué es lo que ha sucedido. Rindes cuentas al accionista. El accionista no lo entendería de otra manera. En el ámbito de la responsabilidad social nos encontramos con una información que es totalmente autocomplaciente, que tiene carácter narrativo, no de rendición de cuentas, que no presentan datos en muchos casos concretos, que no son datos que en muchos casos sean comparables, ¿no? Y que marquen una tendencia, que te permitan hacer una serie de análisis básicos, como son los análisis temporales, análisis espaciales, análisis causales, por qué se han sucedido ciertas cuestiones y por qué tenemos unos resultados concretos. Entonces, muchas veces nos encontramos con información que parece que es una información que parte más de una empresa, de una organización social o una organización medioambientalista, que de una empresa. Y lo que importa son los aspectos que están vinculados con la actividad de negocio y con el impacto. Y pongo un ejemplo.
¿Qué es importante en una empresa de telecomunicaciones? El que haga una escuela o que pague los impuestos allá donde genera riqueza, o que permita pues una libre competencia con el resto de empresas del sector, que no impida esa libre concurrencia del mercado, esa libre competencia, porque eso puede generar un impacto muy negativo sobre la sociedad en cuanto a alfabetización digital o en cuanto a acceso a información a través de las redes, de la web, de la telefonía móvil. Entonces esos temas son realmente sustanciales e importantes, y eso al día de hoy pues yo creo que queda un espacio, un camino por recorrer bastante importante. Sí, a través de estas memorias o este estudio sobre la responsabilidad social corporativa en las memorias anuales de las empresas del IBEX 35, ustedes detectaron en el último informe, si mal no recuerdo, en el noveno, que la calidad de la información había disminuido o que era menor esa calidad. En este próximo que están preparando, ¿cambiaría esa visión que tienen sobre la información que facilitan las empresas? En este caso del IBEX 35. No realmente, o no de una forma que podamos resaltar, ¿no? O sea, lo que tenemos comprobado, y bueno, quizás es una percepción también personal dentro de mi ámbito de experiencia de trabajo en estos temas, es que cuando hay ciertas presiones por parte de los reguladores, principalmente, o presiones por parte de la sociedad en empresas que tengan un capital reputacional importante y que tengan que guardar, que tengan una imagen de marca, ¿no? Y que no se les quiera ver relacionadas con trabajo infantil o con ciertos conflictos de impactos en derechos humanos o impactos sobre el medio ambiente. Bueno, pues ahí esos dos ámbitos de presión son los elementos tractores para que la empresa facilite una mayor información, pero sobre todo en el ámbito regulatorio, y eso se ve clarísimamente en las 10 ediciones que llevamos en los temas de buen gobierno. Pues cuando ha habido iniciativas por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, se ve un salto en la información que facilitan las empresas. Las empresas justifican muchas veces el no facilitar información por temas de confidencialidad y de poder suministrar a sus competidores información que puede en un momento dado jugar en contra de ellas. Yo creo que la información es un principio básico del libre mercado y como tal, debe de ser suministrada por parte del sector privado en este sentido. Además de las regulaciones, hay una serie de iniciativas para implementar, para ayudar, para sensibilizar sobre el ejercicio de la transparencia en las empresas, como las que plantea OCDE. Incluso creo que en la Unión Europea también se está trabajando en este sentido. ¿Cuáles son las iniciativas más interesantes en este momento o más novedosas en este campo? Bueno, las iniciativas son diversas. Porque dentro del término de responsabilidad social también se aglutinan por diferentes conceptos y diferentes elementos que se pueden considerar que están dentro de lo que puede ser una gestión responsable. Por ejemplo, en Naciones Unidas ha habido un hito en el año 2011, que es la aprobación de unos principios por parte del Consejo de Derechos Humanos, que sean los principios rectores para empresas y derechos humanos. Bueno, pues ahí se explicita claramente la necesidad de contar con información, de que las empresas rindan cuentas de cómo aplican el principio de debida diligencia, que es algo que se trabaja mucho ahora desde una perspectiva también jurídica en la cuestión de derechos humanos, ¿no? Entonces, mire usted tiene riesgo de que en su explotación agrícola hay una serie de imaginemos que hay riesgo de picadura de serpiente. Bueno, pues ¿cómo establece usted los elementos apropiados, que eso es el principio de debida diligencia, para que no se produzca un acontecimiento no deseado, que es que haya una picadura a un trabajador? No, bueno, pues mire, tengo 2 vallas, tengo un soporte de las instalaciones donde se quedan a dormir los trabajadores, en las cuales hay una separación con respecto al suelo de medio metro. Además, hay un espacio determinado para cada trabajador. ¿Puede darse la picadura de serpiente? Puede darse, indudablemente. Hay un riesgo. Pero si tú has establecido los procedimientos necesarios y has implementado los elementos suficientes para que ese riesgo no se dé, posiblemente disminuya en gran medida la posibilidad de que se produzca una picadura de serpiente. Bueno, pues lo que se pretende es que, aparte de que se implementen esos temas,
la empresa informe de cómo está implementando el principio de debida diligencia en función de los riesgos o de los potenciales riesgos de impacto que tenga esa empresa. Otras iniciativas, la OCDE también lo contempla en una iniciativa que es las líneas directrices para empresas multinacionales y también las instituciones europeas. Y aquí, ante la falta de claridad y de materialidad y de relevancia en la información que se está suministrando actualmente por parte de las empresas, en su mayoría, la Comisión Europea ha propuesto los temas en relación a la transparencia del sector privado se regulen, que haya una obligatoriedad de que se informe sobre estos temas para un conjunto de empresas que tengan más de 500 trabajadores y que sean empresas cotizadas o que afecten a un interés público. Entonces, bueno, eso ha pasado al Parlamento y ha pasado al Consejo y actualmente se espera que en el 2015-2016 pues haya una directiva que obliga a las empresas a informar conforme a unos parámetros determinados. Se me está viniendo a la cabeza un ejemplo muy reciente que estamos viendo con dos grandes empresas automovilísticas, la General Motors, creo que es exactamente de Estados Unidos, y Toyota de Japón, empresas que en su momento no han sido transparentes y que, bueno, eso está teniendo mucha repercusión para ellas. Claro, yo creo, o sea, muchas veces hay un temor y hay una cierta presión por obstaculizar los avances en materia de responsabilidad social o en materia de ámbito regulatorio, porque, bueno, pues hay cierta intención de guardar un status quo, ¿no? Entonces, bueno, en el tema de la transparencia sucede. Yo creo que el tener una obligación de informar por parte de la empresa obliga también indirectamente a gestionar. Si no informas, significa que puede dar una percepción de que ocultas algo, que no tiene por qué, pero puede dar esa percepción, y además puede generar que descuides o la gestión de ciertos impactos o de ciertos riesgos, que al final se convierten en riesgos reputacionales y al final afectan a la cuenta de resultados. Con lo cual, yo creo que como elemento de gestión y como herramienta para las empresas, en cuanto a la gestión de estos riesgos, es una herramienta totalmente necesaria. Orencio Vázquez, decíamos que es coordinador del Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa. Dentro de este observatorio se dedican fundamentalmente también a sensibilizar sobre estas cuestiones, este tema de la responsabilidad social. Entre estas iniciativas organizan talleres sobre determinados temas. En concreto, ahora están trabajando en uno sobre responsabilidad fiscal, en el que también se habla de transparencia fiscal. Creo que han presentado un documento de trabajo que ha sido base para este taller y que se va a producir pues, a partir de la celebración del taller, una serie de diálogos y de propuestas. Vamos a hablar de este tema de la transparencia fiscal en el que están trabajando ahora. Estamos trabajando en ello desde hace años porque es un tema que preocupa a la sociedad y es un tema que preocupa también al Estado y preocupa pues a sindicatos y preocupa yo creo a todo tipo de instituciones por diferentes motivaciones, pero creo que la principal es la necesidad de contar con una suficiencia en cuanto a los recursos o a los ingresos tributarios, porque si no, no podemos tener políticas sociales, no podemos seguir aguantando el gasto necesario para tener un estado de bienestar. Y eso tiene unos riesgos muy evidentes y que se están empezando a materializar. Y es que el concepto ese de universalidad de los servicios públicos se rompa. Y si se rompe eso, que es el apoyo, el consenso mayoritario que hay por parte de la clase media, pues nos vamos a encontrar con una situación o una sociedad mucho más desestructurada, mucho más polarizada, que ya está sucediendo, en los que más tienen sigan acrecentando la diferencia con los que menos tienen. Los que más tienen no quieren servicios públicos porque no los utilizan, porque no son de calidad, cosa contraria a lo que sucede en países como Noruega o Dinamarca, y eso genera un impacto sobre la sociedad desde el punto de vista de que si no hay movilidad social, se generan guetos y vamos hacia sociedades que no son aconsejables y que al final van a tener un impacto negativo sobre no solamente sobre las capas medias o bajas de la sociedad, sino también sobre las altas que van a trincherar en guetos con seguridad privada, con escuelas privadas, tal, y eso yo creo que no es la tendencia hacia donde tenemos que dirigirnos. Con lo cual hay que partir de la necesidad de suficiencia en cuanto a los recursos. ¿Qué es lo que sucede aquí? Bueno, pues que vemos que desde el año 2008, que estalla la crisis, hasta el año 2011,
las rentas de las personas físicas en cuanto a impuestos directos prácticamente se mantienen, pasan del 71.000 millones a 69.800. Sin embargo, el impuesto de sociedades, pues en el año 2007 suponía 44.823 billones, pues pasa a 16.611. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues que las rentas del trabajo, cada vez en esa proporción de aportación, aportan, o el peso de las rentas del trabajo, aportan cada vez más y las rentas de capital aportan cada vez menos. Y esto es un tema central para el debate. Esto unido con materia de transparencia y con temas que tristemente pues tenemos noticias de ellos diariamente, como son los procesos de elusión fiscal o incluso de evasión, que en este caso constituye un hecho punible. Y con la actividad internacional desde un punto de vista financiero que realizan las empresas que tienen esta capacidad y que tienen fuerte presencia en territorios considerados como paraísos fiscales, porque tienen ventajas específicas para no residentes. Y esto en connivencia con la actuación del sistema bancario, que permite en muchos casos el derivar ciertos o a ciertos depositantes hacia estos territorios. Con lo cual, yo creo que es necesario establecer un debate en profundidad, tomando como eje fundamental o como pivote fundamental la equidad desde una perspectiva fiscal. Desde este taller que han celebrado en el Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa, han participado otras organizaciones, otros actores. ¿A quién van a proponer? ¿Cómo van a presionar? ¿Cuál va a ser el siguiente paso? Pues ahora es un tema de máxima actualidad la reforma fiscal. Entonces nosotros en nuestro ámbito de trabajo, que es un ámbito de trabajo que tiene que ver con las sociedades, o el impuesto de sociedades principalmente, y todo lo que tiene que ver con transacciones financieras a nivel internacional y operativa en lo que denominamos paraísos fiscales, pues ahí vamos a hacer una serie de propuestas, o estamos en proceso de construir esas propuestas, que sean unas propuestas que realmente se puedan convertir en una alternativa que se pueda realizar por parte de los legisladores, y a partir de ahí pues hablaremos con los diferentes grupos parlamentarios. ¿Algún adelanto de esas iniciativas? Hay propuestas de diverso ámbito, ¿no? En materia de operativa en paraísos fiscales, pues que haya más información, y volvemos al inicio del programa. Bueno, pues es necesario, si usted tiene una sociedad que no se dedica a la actividad propia de la empresa, es decir, una empresa de hostelería que tiene una sociedad en Islas Caimán, y que esa sociedad en Islas Caimán se dedica a una actividad financiera que nada tiene que ver con la hostelería, infórmeme de qué es lo que está haciendo. Y además, infórmeme necesariamente de los ingresos que tiene esa sociedad, de los impuestos que paga, del número de trabajadores, de los beneficios, es decir, de unas partidas financieras, para yo poder deducir qué es lo que está haciendo o por qué tiene una sociedad en ese paraíso fiscal. Un banco que tiene una sucursal en Islas Caimán y que tiene 15.000 millones de euros en depositantes, o que tiene una entidad en Uruguay y que el 85% de los clientes son no residentes, infórmeme, por lo menos en el caso español, presénteme la misma información que presenta al Banco de España y a la agencia tributaria o al Ministerio de Economía de un cliente que opera aquí en España, porque si no se dan situaciones que son realmente injustas y perjudiciales para el conjunto de la sociedad. Por lo tanto, la información en materia fiscal es un elemento clave. Si bien hay una gran dificultad para operar o para tener una homogeneidad fiscal a nivel internacional, porque hay competencia entre los diferentes países, para acabar con los paraísos fiscales, por mucho que se diga por parte de los gobiernos, bueno, lo que sí es muy fácil es que usted obligue a presentar información. Bien, pues ánimo con esa propuesta que se va a lanzar desde el Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa. Hoy hemos contado en nuestro programa con la participación de Orencio Vázquez, que es coordinador de este observatorio, y es también profesor de Economía Aplicada, en concreto de Sistema Financiero Español, dentro de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Hasta una próxima ocasión. Muchas gracias.
Vamos a hablar ahora de cómo lleva a la práctica su transparencia la empresa Red Eléctrica de España, gestor único de la red de transporte y el operador del sistema eléctrico español. Una empresa que en la actualidad cuenta con una plantilla cercana a los 1.700 empleados y que gestiona una red de más de 42.000 kilómetros de circuito de líneas eléctricas. En el año 2002 aprobó su política de responsabilidad corporativa y desde entonces ha intensificado su gestión con un enfoque de excelencia y responsabilidad. Un esfuerzo que ha llevado a esta empresa a conseguir el reconocimiento por parte de los principales índices de sostenibilidad, el Dow Jones Sustainability World y FTSE4Good, entre otros, y renovar en 2013 el sello de excelencia europea 500 Plus con la máxima calificación actual entre las empresas españolas. Precisamente este reconocimiento a Red Eléctrica de España nos ha llevado a invitar a nuestro programa a Eva Rodicio, es jefa del Departamento de Responsabilidad Corporativa y Calidad de Red Eléctrica de España desde el año 2012. Está vinculada a la empresa desde 2005 y anteriormente ha trabajado también en este ámbito en otras empresas. Bienvenida a nuestro programa, Eva Rodicio. Gracias. Muchas gracias, encantada. Vamos a hablar en primer lugar de cómo plantea y gestiona Red Eléctrica de España el ámbito de la información y de la transparencia, cómo se contempla dentro de su memoria, cómo se gestiona esta información, todos estos aspectos que nos gustaría conocer sobre Red Eléctrica de España. Pues yo te diría que sin duda este es un tema complejo, pero que sin embargo creo que que en la compañía lo estamos abordando bien, porque la compañía cuenta con distintas herramientas que nos ayudan efectivamente a fomentar y gestionar la transparencia, aunque por supuesto es un camino de largo recorrido. En este sentido, me gustaría comentarte aquellas actuaciones que son comunes a muchas organizaciones y que por tanto pueden servir de referencia. Sin duda, el principal instrumento para fomentar la transparencia, tanto desde el punto de vista de gestión interna como de información, es nuestro código ético. En el código ético se identifica la transparencia claramente como una de las pautas de comportamiento que deben de seguir las personas del grupo y está muy relacionado con 2 de los 5 valores corporativos, como son la confiabilidad y la responsabilidad. También, en un segundo plano, en nuestro Plan Plurianual de la Responsabilidad Corporativa, en este caso 2014-2016, que se ha presentado recientemente a la Comisión Interna de RC, se incorporan líneas específicas de actuación enfocadas a fomentar la transparencia, especialmente 1 en la propia gestión del negocio, 2 en materia de gobierno corporativo y 3 como valor esencial y transversal en el diálogo con nuestros grupos de interés. En relación a nuestro negocio, te destacaría prácticas ya conocidas como por ejemplo el sistema de control interno sobre la información financiera que Red Eléctrica ha ido adaptando de forma voluntaria a las mejores prácticas internacionales y por ejemplo desde el año 2008 ya se somete a revisión por parte de un tercero independiente y en este último ejercicio, en el año 2013, se han incorporado aspectos relacionados con el control y la prevención del fraude. En relación a materia de gobierno corporativo, contamos con diferentes herramientas como visitas periódicas a inversores y proxy advisor, evaluaciones externas del funcionamiento del Consejo de Administración o auditorías externas a la Junta General de Accionistas, además, por supuesto, de la publicación del informe anual de gobierno corporativo. Pero sin duda la transparencia en la información de las retribuciones de los miembros del Consejo de Administración se ha convertido en una cuestión de gran relevancia y merece un capítulo esencial. En este sentido, la compañía trata de adelantarse a la entrada en vigor de obligaciones como por ejemplo la elaboración ya desde el año 2010 de un informe anual sobre remuneración de los consejeros que se somete a aprobación en la propia Junta General de Accionistas. Otra de las herramientas de transparencia con la que nosotros trabajamos es el informe de responsabilidad corporativa, que la compañía ya publica desde el año 2002 y que, por supuesto, se elabora y se valida de acuerdo a recomendaciones de GRI y se verifica de acuerdo a la norma A1000. En este sentido, nosotros nos sentimos especialmente orgullosos de que en el año 2013 y por 8º año consecutivo el Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa nos ha identificado como la compañía más transparente del IBEX 35. Toda esta información, todo el contenido de estos informes se completa, por supuesto, con la web corporativa, que este último año, en el año 2013, se ha revisado y mejorado con el objeto de potenciar
más la transparencia y la calidad de información a nuestros grupos de interés. Y yo te diría ya por último, y para cerrar tu pregunta, te indicaría que lógicamente pues tenemos mucho camino por recorrer, y un ejemplo es el grupo de trabajo interno que se ha formado también a finales del año 2013, que se ha constituido con el objeto de analizar cuáles serían los futuros pasos para llegar a elaborar un reporting integrado. Eva Rodicio, ¿cómo afecta la regulación y los últimos cambios normativos a ese ejercicio de transparencia que hace Red Eléctrica de España? Pues yo te diría que, por supuesto, hay mucho debate público y que es un debate que a nosotros nos interesa. De hecho, Red Eléctrica, como el resto de las empresas, especialmente aquellas que cotizan en diferentes mercados bursátiles, no es ajena a las exigencias cada vez mayores de transparencia, tanto en el ámbito nacional como en el ámbito internacional. En este caso, una compañía como Red Eléctrica, pues cerca del 70% del capital social de la compañía está en manos de accionistas extranjeros. Por supuesto, esto nos obliga a estar permanentemente al tanto de la evolución de las mejores prácticas con el fin de ir incorporándolas progresivamente y adelantarnos así a su obligatoriedad. En este sentido, no nos gusta entender la transparencia como una exigencia legal y mantenernos a la espera de las regulaciones y normativas que nos indiquen el camino más corto. Entenderíamos que en este caso estaríamos incurriendo en una situación de riesgo de no poder hacer frente a estas exigencias en el último momento, frente a una sociedad que cada vez perdona menos la falta de transparencia. Hablando de transparencia, ya nos ha explicado los pasos, la gestión, los instrumentos que se utilizan dentro de Red Eléctrica para el fomento de esta transparencia, que son muchos. Pero hay algunos retos en general para las empresas y en particular para Red Eléctrica de España de cara al futuro. Pues muy interesante tu pregunta, porque sin duda son varios los retos a los que nos enfrentamos. Algunos, como tú habías comentado, pues son comunes al resto de empresas y otros específicos por la singularidad del negocio al que nos dedicamos. Entre los retos comunes destacaría dos. En primer lugar, perder el miedo a ser transparentes. Sin duda, ser transparente somete a las organizaciones al escrutinio público y nos desplaza de nuestra zona de confort, lo cual produce un rechazo inicial que solo puede trabajarse desde los valores de la organización. A primera vista puede parecer que ser transparente hace vulnerables a la organización, pero sin embargo nuestra experiencia nos dice que esto ayuda sin duda a generar confianza en nuestros grupos de interés. El segundo de los retos comunes a los que nos enfrentamos es la gestión interna de la cantidad de información que se nos demanda. Es esencial disponer de sistemas de información robustos y ágiles que permitan obtener la información no solo a tiempo, sino también de una forma fiable. Y por último, tú me preguntabas acerca de retos específicos en nuestra empresa. Yo te comentaría que un reto de nuestra empresa es saber explicar muy bien nuestro negocio. Es un negocio singular que no es muy conocido entre el público general, ya que no ofrecemos un servicio directo al consumidor final. Y entonces, pues para vencer esta dificultad, digamos que es importante no solo ser transparentes, sino ser entendibles. En los últimos años hemos puesto en marcha diferentes actuaciones innovadoras en este sentido, como por ejemplo la exposición itinerante Una autopista detrás del enchufe, que justo se ha inaugurado el pasado viernes en Mérida y que ya ha pasado desde el año 2010 por 6 ciudades diferentes de España con más de 250.000 visitas. Otro de los ejemplos es la reciente edición del libro La operación del sistema eléctrico para dummies, que trata con un lenguaje sencillo y próximo al público no especialista, pues explicar una importante actividad que nosotros realizamos, como es la operación del sistema eléctrico, y que esperamos que próximamente pueda estar disponible en versión online a través de nuestra web. Eva Rodicio, me consta, porque viendo su página web hay muchísimas actividades que organizan además para colegios, para divulgación de cómo funciona el sistema eléctrico, etcétera. Muchísimas gracias, Eva Rodicio. Es jefa del Departamento de Responsabilidad Corporativa y Calidad de Red Eléctrica de España. Hoy hemos hablado con ella de cómo gestiona la transparencia su empresa, Red Eléctrica de España. Hasta una próxima ocasión. Gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Sin distancias.